palabra fuente de vida. 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 Amén. Hablamos, hermano, de la armadura de Dios estos días atrás, para que las chances del diablo, hermano, los dardos del enemigo, pues no penetren, hermano, en nuestra vida. Amén. De nosotros depende, hermano, de ti o de mí depende, hermano, que los dardos del diablo, pues, nos golpeen de tal manera, hermano, que nos puedan destruir. Y no es que no seamos los fuertes o que nosotros seamos, hermanos, los que podemos retener esos dardos del maligno. Recuerde que no, hermano, el Señor dijo que fortaleceos en el poder de su fuerza del Señor. Amén. Y eso es de, hermano, es de nosotros, hermano, de nosotros, de tener esa luz o ese fuego encendido en nuestra vida, hermano. No es cualquier cosa. Estoy hablando de algo, hermano, que nos protege día con día a través de nuestra vida cotidiana, hermano, de tener esa luz en nosotros, esa vida, hermano, en el caminar del Señor Jesucristo, porque debemos de ser luz delante de los hombres. Amén. Y debe de brillar vuestra luz, hermano, delante de los hombres. Entonces, cuando usted trae la armadura de Dios, pues debemos de brillar. Amén. El otro día le decía a mi esposa, íbamos a ir a la Horrera, nos paramos en la Horrera y vimos a un personaje y donde quiera que nos ve, hermano, nomás nos ve y huye, corre. Donde quiera que nos ve, hermano, parece que somos la peste, hermano. Nomás nos ve, hermano, aunque esté sentado y nos vea, y llegamos o nos ve donde sea y nos maldice y se va, hermano, huyendo. Digo, ay, Señor, pues cuánto demonio vive en su vida de esa persona, hermano. Está repleta su corazón, hermano, de demonios. No nos ama, hermano, porque no le he conocido tampoco al Señor. Amén. Por eso, porque los que nos aman, hermano, los que nos aman es porque han conocido al Señor Jesús, hermano, y nos conocemos los unos a los otros, hermano, el amor del Señor Jesucristo, porque somos hijos de Dios, y los hijos de Dios somos familia de Dios, y los que somos familia de Dios, hermano, alumbramos con la misma luz que está de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y el mismo Espíritu nos debe de conectar, hermano, los unos a los otros, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Y lo he dicho, hermano, muchas veces, ese Espíritu debe de ser justo dentro de nuestras vidas, hermano, porque el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad y a toda justicia. No es justicia lo que yo piense, lo que yo crea. Justicia es justicia, hermano, y yo lo he dicho muchas veces. ¿Qué significa la justicia, hermano? ¿O qué expresa ser justo delante de Dios, hermano? O delante de los hombres, ¿no? Porque lo justo es justo y es verdadero. Lo justo, hermano, sea en el cielo o sea aquí en la tierra, siempre va a ser la misma actitud o camino verdadero de los hijos de Dios, hermano. Porque Dios ama a los que aman y hacen justicia. Amén. Y el diablo aborrece, hermano, el diablo aborrece a los que aman y hacen justicia. Ahí son a los que aborrece el diablo. No aborrece a cualquiera que digamos de Dios, no. Aborrece, hermano, a los que aman y hacen justicia. Y los que amamos, hermano, yo se los he dicho muchas veces, que debemos de amar con un amor verdadero. Amén. Dice Romanos, hermano, que nos amemos en un amor no que fingido. Amén. Que nos amemos en un amor no fingido, sino en un amor verdadero. En un amor, hermano, que nos transforma, que nos cambia, que nos hace sentir contentos, felices por ese amor y por ser justo, hermano, delante de Dios.
Amén. Porque, hermano, los justos, dice la Biblia, hermano, que el justo, dice que el justo, hermano, no bendiga el pan ni su simiente, hermano. Y que también la oración del justo, hermano, es escuchada. Amén. Dice que tremendo, hermano. Y luego Job, hermano, Job era justo también, y temeroso, y apartado del mal, y perfecto. Entonces, hermano, yo sé, hermano, que sí podemos, hermano, esforzarnos a ser justos delante de Dios, hermano. Porque el Señor es justo y nosotros también debemos ser justos. Justos con las cosas que son de Dios, hermano. Sé que nuestra humanidad, nuestra carnalidad no es fácil de doblegarla, porque Gálatas, hermano, el libro de Gálatas, capítulo 6, hermano, capítulo 5, hermano, nos dice que la carne está en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de la carne, hermano. Y que es una lucha, hermano, entre sí, el no quererte dejar, hermano, hacer las cosas de Dios. Pero también, escúcheme, así también como el Espíritu, hermano, lucha para hacer las cosas de Dios, pero la carne no nos deja que hagamos lo que es de Dios, no significa que no las hagamos, sí las hacemos, hermano, sí hacemos las cosas de Dios. Cuando dice esa parte, hermano, que está en una lucha así continua entre sí, hermano, que no nos deja hacer, no significa que no nos deja hacerlo por completo, hermano, sino que es como un estorbo a nuestra vida para que nosotros queramos hacer lo bueno. Sí, no es que no nos deja hacerlo, sino que es como un estorbo, hermano, porque el querer orar ya nos está estorbando nuestra carne. ¿En qué, hermano? En que nos da flojera, en que andamos cansados, en que no nos permite que oremos, hermano, pero es como un estorbo, hermano, no nos deja. Pero también, escúcheme, no le vamos a ver solamente ese lado, sino que también, hermano, dice la Escritura ahí mismo, dice que el Espíritu está en contra de ¿qué? De la carne, para que la carne no haga lo que quiera. Entonces, hermano, así como cuando el Espíritu está en nosotros, hermano, también el Espíritu, hermano, nos lleva toda verdad y toda justicia, y no deja que si tenemos una lucha dura, hermano, no nos va a dejar tampoco el Espíritu de Dios hacer lo que queramos. Porque si la carne hace lo que quiere, hermano, si la carne le gana al Espíritu a que no lo deja hacer lo que es del Espíritu de Dios, hermano, entonces quiere decir que la carne está más que, hermano, más fuerte, más avivada, más viva que el Espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces quiere decir que el que va a ganar va a ser ¿quién? Nuestra carne, y juntamente con nuestra carne el enemigo. Entonces quiere decir que va a ser derrotado ¿qué? Pues el Espíritu. ¿Y el Espíritu quién es? En nuestra vida es Cristo, hermano. Entonces por eso es lo que le digo, hermano. Pero si el Señor, hermano, nos dijo que no nos dio espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder y dominio propio, entonces el Espíritu nos va a tener esa lucha contra esa carne para que la carne no haga lo que quiera. ¿Cierto o no es cierto? Es que eso es. Por eso, hermano, por eso dice ahí Santiago, hermano, someteos pues a Dios. Y en 4:7 de Santiago dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y el diablo irá de vosotros. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y el diablo irá de vosotros. Cuando nosotros nos sometemos nuestra carne, cuando nosotros nos sometemos nuestra vida, entonces quiere decir, hermano, quiere decir que nuestra carne está más fuerte. Y someter, fíjense lo que dice una versión, hermano, la lenguaje actual. Y someternos a Dios significa, por eso, obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cómo es que nosotros nos podemos someter a Dios, hermano? ¿Cómo es que nosotros nos podemos someter a Dios? Siendo obedientes.
siendo obediente. Recuerda que el Señor Jesús dijo, sea obedientes hasta, dice, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte, quiere decir que tú y yo también tenemos que ser ¿qué? Obedientes. Entonces, ¿cómo podemos resistir, hermano, al enemigo? Obedeciendo. Si no obedecemos, entonces nuestra carne es la que vence y nuestra carne es la que gana en nuestra vida. Por eso cuando dice en Gálatas, vayamos a Gálatas capítulo 5, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y estas son las cosas, hermano, que Dios, en las cuales nosotros luchamos, peleamos día con día de una manera o de otra, de las cuales el Espíritu de Dios debe estar en nuestras vidas. Ese Espíritu que pelea, que lucha, que nosotros debemos de someterlo, debemos de someter nuestra vida, hermano, a Dios, sometiéndonos a Dios para poder resistir que todas estas cosas, hermano. Y hay muchas más, no solamente estas, sino parte de ellas, hermano, que son estas que estamos leyendo ahorita, que debemos de someternos, tratar de luchar en contra de ellas. No es que no esté la tentación ahí está, el Señor Jesús fue tentado, pero vuelve lo mismo, la tentación no es el pecado, hermano, porque la tentación, todos somos tentados en el mundo. Caer en la tentación es el pecado. ¿Sí? No, ser tentado no es pecado. Pecado es caer en ella. Y de lo que está diciendo aquí, hermano, que nosotros debemos de luchar en contra, pelear. Por eso digo, por eso el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros no satisfagáis, hermano, aquellos deseos de nuestra propia carne, hermano. Porque las inmundicias de nuestra carne ahí están siempre. Y nosotros debemos de luchar en contra de ellas para no caer en ¿qué? En ellas, hermano. Nuestro anhelo no es satisfacer nuestra carne, sino satisfacer el Espíritu, hermano, en Cristo Jesús. El deseo, el anhelo de servir a Dios, de que un día vayamos limpios ante la presencia de Dios cuando muramos, porque dice la Biblia, hermano, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido que el hombre viva una sola vez y después el juicio, y que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Cuando nosotros vayamos ante el tribunal de Dios, hermano, ese día que nosotros vayamos, todo el mundo va a ir ante el tribunal de Cristo, y usted sabe que un tribunal es donde se juzga. Y cuando nosotros vayamos, o todo el mundo vaya, muramos y vayamos ante el tribunal del Señor, ahí vamos a nosotros a rendir cuentas de estas que dice, de tales cosas que no heredaréis el reino de los cielos. ¿De cuáles? De los que manifestaron en su carne las obras. ¿Cuáles obras? Las de esa carne. ¿Cuáles fueron? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, la disensión, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías. Todas estas cosas, hermano, vamos a comparecer ante el tribunal del Señor, hermano, cuando nosotros vayamos ante la presencia de Dios. Por eso, hermano, el que anda en el Espíritu, hermano, debe de luchar en contra de estos deseos
hermano, que están ¿en dónde? En la carne. No es que no están, hermano, no, es que ahí están. Sí, no, cuando dice, hermano, que el Señor nos ha limpiado, o sea, no está diciendo que nos ha limpiado de esto, sino que nos ha limpiado de nuestra conciencia. Por eso dice que nos fuimos lavados, hermano, para una aspiración de una buena y limpia, ¿qué? Conciencia hacia Dios, hermano. Fuimos bautizados en Cristo Jesús, que es el lavamiento de nuestros pecados, pero para que de ahí para adelante, hermano, llevamos una limpia conciencia. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Pero ¿cómo la vamos a llevar, hermano? Por medio del Espíritu de Dios. ¿En dónde? En vuestra vida, hermano, en vuestra mente. Por eso dice, hermano, Efesios dice que renovemos el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Y renovar el espíritu de vuestra mente es aquello, hermano, que el Espíritu de Dios lucha, pelea en contra de los deseos que están ¿en dónde? En nuestra carne. Y por eso vuelvo a repetir, hermano, la carne tiene su trabajo que hacer, y juntamente con el enemigo apoyándola, poniéndole las tentaciones, para que esta misma carne con sus propias concupiscencias y el diablo poniéndole las tentaciones, hermano, entonces la carne y su concupiscencia, esa ya está en nuestra vida. Pero cuando el diablo pone la tentación, el mismo deseo que hay en el hombre y la tentación enfrente, ahí es donde nosotros intermedia Dios, hermano, viene entre la tentación y nuestra carne, intermedia Dios, poniéndose, hermano, como el espíritu que está como de que, espérate, ¿sí me está entendiendo? Que se pone entre los dos, hermano, para retenernos. Dice, resiste, está la tentación, pero resiste. El Espíritu de Dios se pone para ponernos un ¿qué? Un freno, de que podamos resistir en contra de que, porque la carne se va, ¿sí me entiendes? Se va desembocada ¿a dónde? A la tentación. Por eso dice que somos atraídos y seducidos por nuestras propias ¿qué? Concupiscencias. Y ahí es donde el Espíritu de Dios, hermano, es donde el Espíritu de Dios actúa, trabaja, lucha para que nosotros no vayamos a cometer estos actos ilícitos en nuestra vida que a Dios no le agradan, para que nuestra carne, aún nuestra propia carne, aunque tenga esa concupiscencia, nosotros las podamos ¿qué? Sujetar a un modo que a Dios, hermano, las tenga ¿qué? Sujetas a la obediencia en el Señor, hermano. Porque si no, no podemos, hermano, en verdad no podemos. Somos seres humanos y como humanos tenemos todo tipo de tentaciones, hermano. Pero vuelvo a lo mismo. Muchas veces, hermano, dice, por eso muchos hermanos agarran esos pasajes y a veces como que los malinterpretan diciendo, pues es que, hermano, somos carne y si, pues, aquí, ¿quién dice que no lo somos? O sea, hermano, ¿quién dice que no lo somos? Píquese con una aguja aquí a ver si no siente. ¿Siente o no siente? Pues, córtese el dedo o machúquese con un martillo o con una puerta o con lo que sea y hasta va a gritar uno, ¿sí o no? Ay, ¿por qué? Porque estamos vivos, porque somos carne. No estamos muertos. No somos un tronco, no somos un pedazo de fierro. Somos seres humanos, somos carne, la cual, hermano, que aunque estamos aquí, hermano, dice la Biblia que no militamos según la carne. Y eso es lo que debemos de entender, hermano, que como hijos de Dios, que somos conscientes de que vivimos en este cuerpo, pero no debemos de andar como le agrada a este ¿qué? A este cuerpo. Porque si le agradamos a este cuerpo, de seguro, mire, hermano, de seguro, entre el agrado, hermano, que a este cuerpo le agrada, de seguro hay algo de esto que estamos leyendo que nos pueda agradar. Y si no nos agrada, de todos modos, la misma carne las va a ¿qué? A manifestar. Y es ahí donde nosotros, hermano, es ahí donde nosotros, el Espíritu de Dios, mire, hermano, el Espíritu de Dios, vuelve a lo mismo. Cuando le estaba diciendo en un momentito atrás, unas palabras atrás, que no agarremos como este pasaje, hermano, en justificación de que, no, pues que aquí dice que esto respalda lo que dijo Pablo, que Pablo dijo que él quería hacer lo bueno, pero su carne hacía lo malo, lo contrario. Pero entendamos, hermano, entendamos ahí esa parte. No significa que Pablo, ay, mi carne quiere hacer lo malo. Bueno, va a fornicar porque hacía lo malo, no hacía lo del Espíritu de Dios. No es eso, hermano. No es eso.
No es que Pablo anduviera haciendo este tipo de cosas, porque Pablo aquí mismo las menciona, dijo, y hasta mismo Pablo les dice ahí a los Gálatas, dice, versículo 21, cuando termina de dar las últimas obras, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes a estas. ¿Habrá más cosas? Por eso está diciendo, y cosas semejantes. O sea, quiere decir que todavía hay más cosas que se asemejan a estos puntos, hermano, que Pablo mencionó, que también son en contra de Dios. ¿Y qué dice el Pablo? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Por qué dice amonesto? ¿Qué significa, hermano? Que nos llama la atención, que nos está exhortando, que nos está advirtiendo, de las cuales os amonesto, una advertencia, de que nos está explicando. Dice, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces quiere decir que Pablo no las estaba practicando, hermano. Porque si Pablo las practicara, él mismo lo está diciendo, dice, sí, él mismo lo está diciendo, dice, que antes os he dicho, y ya se los he dicho muchas veces antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces Pablo, que aunque él dice que no, hermano, debemos de practicarlas, él mismo está mencionando, hermano, que el Espíritu de Dios, está en contra o lucha para que nuestra carne no practique esto. El versículo 17, porque el deseo de la carne está en contra del Espíritu, y el Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis ¿qué? Lo que quisieres. Entonces, si mi carne anhela fornicación o adulterio o pleito o ira o lascivia o cualquier cosa de esas de aquí, el Espíritu de Dios está en mí, hermano. Bueno, si es que el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿verdad? Porque así lo dice Romanos. Mire, vaya al libro de Romanos, capítulo 8. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Tremendos sus pasajes, hermano, de la Escritura. Versículo 9, ahorita podemos leer todo lo demás, es como un conjunto, hermano, de lo que estamos hablando. Mas vosotros no vivís según ¿qué? La carne, 8:9. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Qué tremendo, ¿no? ¿Cierto o no? Ahora, vuelvo a lo mismo. Si el Espíritu de Dios está en nuestra vida, entonces ese Espíritu se va a poner en contra de nosotros, de nuestra carne, para que no haga lo que le dé su gana, o cualquier tentación o cualquier cosa que a Dios no le favorezca, hermano, en nuestra vida. Porque si somos el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a querer vivir, hermano, en un vaso ¿qué? Sucio. Y si nuestra carne, hermano, nosotros la dejamos que gane, que es lo que volvíamos aquí atrás a decir Romanos, mas vosotros no vivís según ya la carne, sino según el Espíritu. Si es que hubiera puesto como signo de interrogación, como pregunta, para que se hubiera escuchado así como lo estoy diciendo. Si es que el Espíritu de Dios vive ¿qué? En nosotros. Porque si no lo vive, ¿qué va a pasar en nosotros, hermano? ¿Usted cree que usted y yo no nos desenfrenaríamos como todo un carnal? ¿Cierto o no, hermanos? Pues claro, hermano, nos desenfrenaríamos. Hermano, de allá veníamos desenfrenados. ¿Quién nos paraba, hermano? Queríamos pararnos, aún dice, a veces nuestra conciencia quería detenerse, pero estaba tan avivada la carne que la misma carne nos hacía ¿qué?
ir al pecado. Y aunque nuestra conciencia decía en su momento, después de que caería o hacía un error, que decía, híjoles, ¿para qué lo hice? Ya la regué y ahora esto o el otro, y luego venían consecuencias después. Y uno dice, sí, Señor, pero bueno, eso, ¿usted cree que va a decir uno eso en el mundo, hermano? Y Señor, te fallé. ¿Cuándo, hermano? En el mundo no va a decir uno esas palabras. Pero ahora que somos cristianos, hermano, nosotros debemos de entender el propósito, el plan de Dios en nuestra vida, que debemos de guardarnos y cuidarnos si el Espíritu de Dios está en ¿quién? En nosotros. Dice, versículo 9, voy a seguir terminando, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios o de Cristo, ¿no es de quién? No es de Dios. Porque el que permanece en mí y yo en él, ese verdaderamente es mi discípulo. Porque él mismo lo dijo, hermano, hablando de la vid. Hablando de la vid, él mismo habló y menciona, hermano, que es la vid verdadera. Y que nosotros los pámpanos estamos injertados en la vid y él en nosotros. Entonces quiere decir, hermano, que cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces el Espíritu de Dios no nos deja hacer cosas que a Dios no le agradan, porque el Espíritu es el freno de este caballo desenfrenado. ¿Sí me está entendiendo? Él es el freno en nuestra vida, hermano. Que aunque uno quiera correr como un caballo loco, desenfrenado, salvaje, el Espíritu de Dios es el que trae la paz, el que trae el consuelo, el que trae la tranquilidad a esta humanidad, para que, hermano, repose Dios en nosotros y pueda tener ¿qué? Control de esas actitudes o acciones, hermano, desenfrenadas de nuestra propia humanidad, hermano. Pero por eso vuelvo a repetir lo mismo, hermano. Cuando el Espíritu de Dios está en contra, o lucha, o pelea entre sí, pelean, no quiere decir, hermano, no vamos a agarrar lo malo de la carne, que la carne es la que se desemboca. Ay, sí, pues que somos carne, hermano, y fallamos, y la carne, y pues, hermano, ¿quién no falla? No, eso no está diciendo aquí, hermano, el Señor. Aquí está diciendo que la carne tiene sus concupiscencias y que son desenfrenadas, pero que el Espíritu de Dios, cuando mora en nosotros, hermano, le pone altos, le pone frenos, le pone, hermano, se pone entre sí, hermano, entre la tentación y la carne, hermano, está el Señor para ponernos un qué. Porque el Espíritu de Dios nos está ¿qué? Frenando. Pero vuelvo a lo que decía Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. O sea, sometámonos a Dios. Obedezcamos a Dios. Resistamos al diablo. O ponernosle, hermano, como yo decía muchas veces, en ocasiones lo he dicho, no siempre lo he dicho, pero en ocasiones lo he dicho como un dicho del mundo. Al diablo, al toro, por los cuernos. Al diablo, de frente. Cuando vas a luchar, cuando vas a pelear, no te voltees, hermano. Ya estás en la lucha, ya estás en la guerra. Topemos. ¿Sí me entiende, verdad? Porque, hermano, si usted ya está de frente y le da la vuelta al enemigo, ¿qué va a hacer? A un toro, hermano, si ya se puso de frente, por muy fuerte que sea o lo que sea, si nomás haga un movimiento de que va a huir, ¿y qué hace el toro? Se le va a dejar ir en mano y lo va a destrozar, lo va a hacer pedazos. Y si uno se queda como con autoridad, sin miedo, yo creo en Dios, hermano, que pueda que el animal se frene y se quede así como, ¿y este qué? ¿Por qué no huye o por qué eso? Porque es lo que hace el diablo, hermano. El diablo primero nos da una, y cuando nosotros, a correr, hermano, el diablo se nos deja ir sobre nosotros. ¿Sí me está entendiendo? Cuando usted está así y viene la tentación, de repente el diablo le pone la tentación por enfrente. Es como cuando el diablo le hace así, y usted, pero en la tentación, hermano, le pone por enfrente la tentación y usted que uno en la tentación dice, ay, como que le pega la patada de que, ay, qué tentador está. Pero usted, ¿qué tiene que hacer, hermano? ¿Qué tiene que hacer? Por el Señor, reprendo al diablo. Ayúdeme. Ahí, hermano, es donde usted resiste y el sabio ve el peligro y ¿qué hace? Huye, hermano. ¿Sí me está entendiendo?
Y ahí es donde usted o yo, hermano, tratamos de evadir las cosas que la carne quiere que nosotros caigamos, porque el diablo conoce nuestras tentaciones, el diablo conoce nuestra forma de vivir, pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, hermano, nos va a ayudar y va a pelear. Por eso, hermano, lo que está diciendo aquí, si el Espíritu de Dios no está en nosotros, hermano, si Cristo no está en nosotros, entonces nosotros no somos de Él. Hermano, pero todos fallamos. Es que no estamos diciendo eso, hermano. Es que eso no estamos diciendo. Porque, hermano, si a mí cada tentación que se me atraviese, voy a fallar. Entonces quiere decir que el Espíritu de Dios no está bien. Pues en mí. Pero si el Espíritu de Dios está en mí, cualquier tentación, hermano, se lo aseguro, que usted va a tener freno y le va a pedir a Dios que Dios le ayude, porque usted no va a poder solo, ni yo voy a poder solo. Le vamos a pedir al Señor que Él sea nuestra ayuda y nuestra fortaleza, y nos vamos a someter ¿a qué? A la obediencia de Dios. ¿De qué? Cuando viene la obediencia de Dios en nuestra vida, uno dice: Señor, perdóneme, ayúdeme a resistir, reprendo esa tentación, y empiezan a reprender, hermano, una tras de otra en el nombre del Señor Jesucristo, o le damos la vuelta y empiezan a cantar un canto, una alabanza, o hacer algo, y hermano, la tentación, hermano, empieza a menguar y a huir, porque la está resistiendo. Pero si viene y le pega de patada duro, y nomás está piense, y luego se cae un ratito, porque está como el pescador que le he dicho, el diablo avienta el anzuelo, como que nos atrapa y nos da un jalón a la tentación, ahí vamos a querer, y luego nos suelta como para decir: ya, tranquilo, como que ya se calmó ese pensamiento, ya se calmó esa idea, ya se calmó ese deseo. Pero el diablo nos soltó, hermano, nomás la cuerdita para sentirnos tranquilos, y de repente le da el tirón otra vez, y ahí vienen los pensamientos otra vez de lo mismo, y ahí está la espinita clavada. ¿Por qué? Porque el diablo nos está jugando con nuestra ¿qué? Con nuestra vida. Hay que romper en el nombre de Jesucristo. Señor, reprende eso, reprende hasta que se borre y se quite, y que no vuelva. Si vuelve, la voy a reprender otra vez, y en el nombre de Jesucristo rompe eso, y se rompe, hermano. Pero si no lo hacemos, pues, hermano, la tentación ahí va a estar. Un día, 2 días, 3 días, un mes, 2 meses, bien clavada, hermano, hasta que el diablo nos haga caer. Aquel, hermano, que busca el diablo como león rugiente, uno que se ¿qué? Descuidado. Eso es lo que hace el enemigo. Fíjese ahora lo que dice ahí en Romanos, donde estamos, hermano, versículo 8 en adelante, dice: ahora pues ninguno, es que hemos leído muchas veces, amén. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A eso no hay condenación, hermano. Y podemos decir: hermano, ¿y quién andaremos todos en el Espíritu para decir esto? Hermano, los hijos de Dios andan en el Espíritu. Ellos son los que andan en el Espíritu, los hijos de Dios, los escogidos de Dios, no los llamados, los escogidos. Los que están injertados en la vida y que dan fruto desde el momento que el Señor ya está en ellos. Amén. Y el Señor conoce los que son suyos. ¿Sí? El Espíritu de Dios está en ellos, hermano. El Señor conoce los que son suyos, y estos están sellados por el poder de su presencia, de su poder, hermano, de su Espíritu Santo. Dice que se apartan ¿de qué? De toda iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, apártese de toda iniquidad. ¿Y quiénes son los que invocan el nombre, hermano? Sus hijos. Sus hijos. Y si otros invocan su nombre, pues solamente es de labios. Porque no son de qué? De frutos. No se han apartado, ¿ven? Versículo 12. Porque la ley, hermano, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha ¿qué? Librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué dice? Por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de hombre, en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó a quién, hermano? Al pecado, ¿dónde? En la carne, amén.
para que la justicia, o sea, en la carne de él, hermano, el pecado lo condenó en su propia carne, lo ató, lo agarró y lo destruyó, hermano, ahí en su carne, para que fuéramos, ¿qué? Justificados nosotros, ¿saben? Para que la justicia de la ley, hermano, se cumpliese en nosotros, que no andamos, ¿qué? 4, que no andamos, ¿qué? Amén. Ahora, y si usted se brinca el 9, ¿qué decía el 9? Amén. ¿Y qué más? Volvamos al 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque los que somos de la carne, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Así es. Pero los que son del Espíritu. Ahora, vayamos a Gálatas otra vez, hermano. ¿Qué decía? Digo pues, yo le puse el dedo, hermano, para aplicarlo rápido. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vuelvo a Romanos otra vez, capítulo 8:5. Estoy usando la Biblia así para los dos lados. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Vuelvo otra vez a Gálatas para que lo entiendan, que se lo ponga bien en su cabeza, hermano. Póngale el dedo así, hermano, bien, así de fácil, así de vueltito para acá, vueltito para allá. 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de quién? De la carne. ¿Quiénes son los que no satisfacen los deseos de la carne? Versículo 5 del de Romanos. ¿Quiénes son? Los que andan en el Espíritu. No los que andan en la carne, porque los que andan en la carne, hermano, los que andan en la carne, ¿qué piensan, hermano? Vamos a Gálatas. ¿En qué piensan los que andan en la carne? Versículo 19. ¿En qué piensan? Uno que anda en la carne. ¿Y cuáles son? ¿No son muchas? Entonces, por eso es lo que le digo, hermano. No es que aunque estemos en esta carne, no es que nosotros andamos haciendo esto. Nosotros, el Espíritu de Dios que está en nosotros, hermano, ¿usted cree que yo no quiero andar pensando en esta basura? Uno no quiere pensar en esto. Uno quiere pensar en ¿qué? En las cosas del Espíritu. Pero nuestra carne, vuelvo a lo mío, pero como nuestra carne tiene esas concupiscencias, quiere pensar, hermano, en eso, pero cuando el Espíritu está en nosotros, ¿quién es el que está en contra de la carne? El Espíritu. ¿Y están qué? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieras. Cuando tú quieres orar, la carne, ¿qué te dice? Andas cansado, andas fatigado. No, ¿quieres leer la Biblia? Tienes sueño, se te cierran los ojos, no tienes tiempo, ¿cierto o no es cierto? Pero el Espíritu que dice, no, ora. Y el Espíritu que dice, no, ponte a leer. Y el Espíritu dice, no, ponte a ayunar. Y la carne que dice, no, te va a doler la panza, no, te vas a enfermar, no, te vas a pasar esto. ¿Cierto o no es cierto? Pero vuelvo a lo mismo, cuando el Espíritu está en nosotros y piensa en las cosas del Espíritu, ¿qué va a hacer? Versículo 5, ¿qué va a hacer el Espíritu? Hacer las cosas del Espíritu. ¿Qué decía Santiago 4:7? Se somete a Dios. Se somete a Dios la carne, ¿sí? Obedece a Dios y resiste la tentación, resiste la lucha, resiste las obras de la carne y luego después ya huye el diablo de nuestra vida, hermana, para dejarnos que el Espíritu gobierne en nosotros, porque el Espíritu es el que debe gobernar nuestra vida. Por eso le vuelvo a repetir, hermano, lo que dice Timoteo 1:7. Creo que es 1 Timoteo 1:7, donde dice, o segunda, vamos a ver. Te le digo, es primera, segunda. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio y de amor, hermano. No es segunda de Timoteo. Es segunda de Timoteo 1:7.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué debe entonces, hermano? Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿tiene dominio qué? Propio. Entonces puede dominar ¿qué? Pues la carne, hermano. Pero si el Espíritu, ¿qué dice el versículo 9 de Romanos? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, hermano. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces, hermano, tenemos dominio ¿qué? Propio. Porque en Gálatas 3:27, hermano, dice que los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos revestidos de Cristo, hermano. O sea, su Espíritu vino a nuestra vida y nos revestió ¿de qué? De poder. Y eso es lo que nosotros debemos de vivir, hermano, en el poder del Señor. ¿Y qué decía en Efesios, de estos temas que estuvimos viendo atrás? ¿Qué decía Efesios? 6 días. Estamos con la armadura de Dios. Y que dice que, hermano, estemos, hermano, confiando en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. No en la de nosotros, sino en la fuerza del Señor. Porque todo lo podemos en ¿quién? En Cristo, que es la fuerza de Cristo, ¿qué? Nos fortalece a nosotros. Por eso nosotros, hermanos, debemos de someternos a Dios. Sometiéndonos a Dios, esta carne no va a hacer lo que quiere. Esta carne va a ser sujeta al Espíritu de Dios y a la voluntad de ¿quién? De Dios, hermano. Vamos a Romanos, sigamos leyendo, me hemos quedado en el versículo 5, brinquemos al 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y no nomás vida, sino también trae ¿qué? Paz, hermano. Tremendo, ¿no? Qué tremendo, dice. No nomás nos trae vida, sino nos trae paz. ¿Paz de qué, hermano? Paz de una conciencia limpia hacia Dios, hermano. De una conciencia limpia hacia Dios. Imagínese una persona, hermano, que está conscientemente a gusto con Dios. Sabe que aunque estén las tentaciones en su vida, que el diablo le pone tentaciones y se guarda y trata de cuidarse, aunque tenga luchas y pruebas alrededor, pero sabe que delante de Dios está bien. ¿No estará su conciencia en paz y tranquila con Dios? Y que cuando el día que vaya a morir, ¿qué le pasó a aquel hombre, hermano, que el profeta Isaías vino y llegó, hermano, para decirle que esa noche iba a darle cuentas a Dios? ¿Qué dijo aquel hombre? Creo que era Ezequías, y dijo: Señor, he hecho todo lo que tú me has dicho. Y empezó a llorar y a clamar de dolor y aflicción. Y Dios lo escuchó y no le dijo: he andado en tus caminos y he sido íntegro delante de ti, donde lo que tú me has dicho lo he hecho. Imagínense, hermano, sentir esa paz, hermano, sentir esa vida delante de Dios, hermano, que estamos bien. ¿Usted cree que no se sentía tranquilo? Que cuando, con qué libertad, fíjese, con qué libertad habló con Dios de decirle: he hecho lo que tú me has dicho y he estado en integridad delante de ti. ¿Con qué paz, hermano? Y seguridad lo dijo. Por eso, hermano, lo que volvemos a repetir, la palabra de Dios es vida. El Espíritu de Dios, hermano, al ocuparse en el Espíritu es vida y es paz, hermano. Nos trae tranquilidad, nos trae felicidad, nos trae vida. Que la gente diga esto, a nosotros no nos interesa, hermano, lo que la gente diga. A nosotros nos interesa, hermano, el ocuparnos del Espíritu de Dios en nuestra vida. En nuestra vida. Que si fulano dice que es cristiano y anda en la carne. Mire, si anda en la carne, decía Gálatas, hermano, versículo 21, decía, y al final dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto o les advierto, a estas, ¿sí? Les advierte que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aunque digamos que está Dios en nosotros, si nosotros estamos practicando lo que estamos aquí viendo, hermano, pues tristemente, lamentablemente, versículo 5 decía que los que andan en la carne piensan en las cosas de su carne. Así de fácil.
Y no puede habitar Dios en ellos y habitar la carne en ellos. Porque, hermano, la carne ya está en nosotros. Y nosotros, hermano, debemos de vivir en el Espíritu. Porque nosotros veníamos, ¿de dónde? De la carne. Y cuando dijo el apóstol Pablo, hermano, que debe de morir el viejo hombre, ¿a quién le está diciendo? A los vicios, a las concupiscencias viciosas que eran nuestra carne. ¿Cierto o no es cierto? Pues si no, entonces, hermano, si no mueren esas cosas que eran de nuestra carne, entonces ¿cómo les vamos a sujetar? Si no mueren. Porque algo vivo usted no lo puede detener, hermano. Si está vivo en su carne, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, hermano? Se va a manifestar, entonces tiene que morir. Si no muere, hermano, está vivo. Por eso vamos a ir a Romanos, ahí donde estamos en Romanos, vaya un poquito más atrás, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, no en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, no. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte, dice, para muerte, porque el bautismo, ¿sí? Porque el bautismo a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿qué? Vieja, en vida nueva, pero siga leyendo. Porque si fuimos sepultados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la ¿qué? En la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Vivo, hermano, destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? Del pecado, hermano. Entonces, si no hemos muerto para ese pecado, seguimos pensando ¿en qué? En la carne. Porque las cosas de la carne, hermano, versículos 5 de Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan ¿en qué? ¿En qué? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Entonces, hermano, lo que estábamos leyendo ahorita en el Romanos 6, que ¿cómo es que muere el pecado, hermano, y seguimos pensando en la misma carne? Si la carne, hermano, todavía sigue viva en sus concupiscencias, entonces, hermano, no han muerto las cosas de la carne, y el ocuparse de la carne nos va a traer ¿qué? Muerte. ¿Que viene siendo qué? El pecado. De lo cual, hermano, Romanos 6, hermano, nos había dicho, ¿sí? Sabiendo, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más ¿a quién? Al pecado. ¿Y qué es el pecado? El ocuparnos de ¿qué? 8:6 de Romanos, acá es 6:6, acá es 8:6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es la muerte. Y la muerte, hermano, recuerda lo que dice Romanos allá en el capítulo 3, 23. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, el ocuparnos de la carne es pecado. ¿Y el pecado es la qué? La muerte. Y la paga del pecado, hermano, ese pecado, hermano,
va a ser nuestra muerte, y nuestra muerte espiritual, hermano. Por eso nosotros, hermano, debemos de vivir en el Espíritu, versículo 7, de 8:7. Porque cuando la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Sí me está entendiendo así lo que estoy hablando? Que el que anda en la carne, hermano, jamás se va a controlar. Porque anda en su carne, aunque alabe a Dios, glorifique a Dios, haga lo que le dé su gana. Pero si anda en la carne, hermano, es una fuentecita, hermano, que avienta de un momento una cara, es como la nube sin agua, llevado para allá, llevado para acá, hermano. Un momento alaba a Dios, glorifica, y en el otro momento, hermano, la misma carne, ¿lo qué? Los angolotea en sus concupiscencias y lo hace pensar en las cosas de la carne. Por eso lo que le digo, hermano, no podemos vivir así, hermano, porque no podemos dejarnos mover. Tenemos espíritu, que dice en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de qué? De temor, ¿sí? De temor, sino de poder, de amor y dominio, ¿qué? Propio. Y el espíritu de ese dominio propio, ¿cuál es? El espíritu de Dios, que se pone en contra de quién? De que esta carne no haga lo que le agrada. Amén. No podemos justificar esta carne, hermano. Si esta carne falla, si esta carne anda haciendo cosas, es porque está ¿qué? Descuidada de Dios. Y por eso el enemigo la tiene ¿qué? Pensando en las cosas de quién? De la carne, y ni siente paz, y ni siente vida, porque no anda en el Espíritu, porque el ocuparse del Espíritu de Dios es paz, es vida y es paz, hermano. Versículo 7 otra vez, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, hermano, porque ni se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Y qué decía Romano? Fíjese, aquí es el versículo 7, 8:7, pero ¿qué decía Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Y dice cómo concuerdan hasta los versículos, hermano. Dice, porque cuanto la mente es carnal, enemistad contra Dios. Tiene enemistad contra Dios. Y allá dice, sométete a Dios. Y aquí, el que anda en la carne, hermano, es enemistad contra Dios. El que ama al mundo y las cosas de este mundo. ¿Qué dice la Biblia? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo es ¿qué? Enemigo de Dios, hermano. Se han enemistado contra Dios. Por eso nosotros debemos de cuidar, hermano, nuestra forma de vivir. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, hermano. Qué tremendo. Es que entiéndalo. O quedamos bien con uno o quedamos bien con otro. No podemos servir a dos señores tampoco, hermano. Necesitamos servir al único Dios y Salvador, que leíamos atrás, hermano, que murió en la cruz del Calvario y llevó nuestros pecados, juntamente con él fuimos sepultados, hermano. Ahí es donde nosotros somos hijos de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, las cosas viejas fueron sepultadas, muertas. Y aquí todas son hechas en vida nueva, dice Romanos, hermano. A ver. Mas vosotros, versículo 9, mas vosotros no vivimos según la carne, sino según Dios. Si es el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, hermano, pues tristemente, para los que nos van a ver después, pues no somos de Cristo, no somos de Él. Nosotros, hermano, ¿de quién somos, hermano? ¿O de quién queremos ser? Si queremos ser del Señor, entonces sometámonos a Dios. Sometámonos a Dios. Resistamos todas las acechanzas, todas las concupiscencias, todo lo que está en nuestra carne, resistamos. Hermano, ¿cuánto tiempo, hermano? 20, 30 años, 40, 50 o 70. Y si Dios nos permite llegar a 100 años, pues qué bueno, hermano, gloria a su nombre. 100 años aquí, hermano, pero resistiendo, con dominio propio en nuestra vida, hermano.
con el Espíritu de Dios, pensando en las cosas de Dios, actuando conforme a las cosas de Dios, y que el día que muramos podamos, hermano, ir con el Señor. Porque dice en Romanos 8:1 que los que ¿qué dice? Están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan en el Espíritu, y no en ¿qué? En la carne. Entonces, cuidémonos, hermano, miremos cómo el hablar, hermano, no dejemos, hermano, que la carne gobierne nuestra vida. Dios nos dio espíritu de poder, de dominio propio y de amor para gobernar esta humanidad, y no por nuestras fuerzas, porque por nuestras fuerzas, hermano, no somos nada. Dios nos dio, hermano, una buena conciencia, pero por medio del Espíritu de Dios. Renovemos el espíritu de vuestra mente día con día. Pongamos la vestimenta, la armadura de Dios, con los cuales podemos resistir los dardos del maligno, hermano. Renovados, dice, del nuevo hombre, dice Efesios, amén. En el espíritu de vuestra mente, renovémonos, despojémonos del viejo hombre que está viciado con las concupiscencias de esa carne, para que podamos resistir, hermano, cualquier situación que el enemigo, hermano, venga a querernos destruir, amén. Gocémonos, hermano, como decía el Santiago, también decía, gocémonos cuando seguimos en diversas pruebas. ¿Qué dice? Que nos gocemos, porque la prueba produce ¿qué? En la fe, paciencia. ¿Por qué dice que la prueba produce en la fe paciencia? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, estamos esperando, tenemos paciencia, que las cosas que están pasando en nuestra vida, hermano, todas van a pasar, y vendrán las cosas de amor, de poder, de misericordia de Dios a nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. Esforcémonos, echémosle muchas ganas, echémosle, hermano, esforcémonos con todo nuestro corazón a servir al Señor. Y no hay cosa más hermosa, hermano, la verdad no hay cosa más hermosa que haber conocido a Cristo Jesús, hermano. No hay cosa más linda, más preciosa que haber conocido al Señor. Y no estoy menospreciando a mi esposa, hermano, pero yo estoy hablando de mi Señor Jesucristo. Amén. Mi esposa la amo, está hermosa, preciosa, pero mi Señor, hermano, es mi Señor. Y si mi Señor no está en nosotros, hermano, ni ella ni yo estuviéramos juntos, hermano. Ni usted. Es Dios, hermano, el que nos sostiene con su mano. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está, hermano, el amor del Señor Jesucristo. Cierre sus ojos. Dele gracias al Señor. Padre bendito, te damos gracias, te damos la honra, la gloria a mi Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu consejo, Padre. Ayúdanos a someternos a su voluntad, no a mi voluntad, Señor. Aquí sí, que se haga su voluntad, Padre. Aquí sí, Señor, que se haga su voluntad y no la mía, mi Señor Jesucristo. Aquí sí, Padre, que se haga su voluntad, la del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, Señor Jesucristo. Aquí sí, Padre, que se haga su voluntad, Padre. No como dijo Pedro, oh, que dura es tu palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor Jesucristo? A mí, Señor, a que se haga su voluntad en mí. Ayúdeme a llevarla, mi Señor Jesucristo. Aquí sí, Señor, que se haga su voluntad, Padre, como dijo usted cuando enseñó la oración del Padre nuestro. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí sí, Padre, que se haga tu voluntad, Señor, la del reino de los cielos, que también se haga aquí en la tierra, que también se haga aquí en tus hijos, Padre, tu voluntad, mi Señor Jesús. Ayúdenos, Señor. Que se haga voluntad, Señor, de usted. Que se haga voluntad de su Espíritu en nuestra vida. En todo vuestro ser espiritual y cuerpo, Señor. Que se haga su voluntad, Padre. Que se haga su voluntad, mi Señor Jesús. Con todo nuestro cuerpo, Padre, nuestro ser, nuestro anhelo. Que no se haga la mía, Padre, sacuda todo nervio en mi cuerpo, desde mis entrañas, Señor Jesús, que te adore, mi alma te adora, mi alma te alaba, Señor Jesús. Con todas mis entrañas, Señor, dígale al Señor, mi alma te alaba, Padre, mi alma te adora. Que mi
mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, Señor, sujeto, Señor, a tu voluntad. Que podamos hacer tu voluntad, Señor, que podamos hacer tu voluntad, Señor Jesús. Que no sea la de nosotros, que sea la tuya, que sea tu voluntad, Señor Jesús, que sea tu voluntad, Padre. Que tengas misericordia de nuestras almas, de mis hermanos, Señor, que sea la voluntad, Señor, que no sea la de nosotros, Padre, porque la de nosotros puede ser una involuntad, Señor, la de nosotros puede ser solamente una emoción carnal, Padre, pero si es tu voluntad va a ser firme, constante, segura, que actuará, Señor, con firmeza, con autoridad, con dominio propio en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu nos lleve a toda verdad, toda justicia y rompa toda cadena del diablo, todo pensamiento, todo fundamento torcido, todo fundamento contrario a ti, Señor, que sea quebrantado, como dice tus palabras. No militamos según la carta, Señor, sino poderoso, Señor, Jesucristo, en fortaleza, para que cualquier pensamiento contrario a ti venga a la obediencia, Señor. Toda desobediencia venga a la obediencia a ti, sea cautivo en tu obediencia, para que sea destruido, Señor Jesús. Ayúdenos, Señor. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Tenga misericordia de nosotros. Tenga misericordia, Padre, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Tenga misericordia, Señor Jesús. No tenemos con qué pagarle, mi Señor, si su palabra trató con nuestros corazones, si tu palabra nos habló en nuestras vidas, si tu palabra le habló a mi hermano, a mi hermana, Señor Jesucristo, o a aquellos que nos van a escuchar en algún momento, Padre, por medio del internet, que también trate con sus vidas, Señor Jesucristo. Sacuda, Padre, sacuda nuestro ser, Señor, sacuda nuestra carne, Padre, quite todo lo que esté estorbando, sacuda nuestra vida, que su Espíritu more en nosotros, Padre, para que nos lleve a toda verdad, a toda justicia, que su Espíritu de poder, de dominio propio, de amor, nos enseñe, Señor Jesucristo, a servirle con un corazón genuino, con un corazón contrito y humillado, que se pueda someter a tu palabra, que se pueda someter, Señor, a tu palabra, que se pueda someter, Señor Jesucristo, a la obediencia, Señor Jesús, para que podamos resistir cualquier dardo del maligno. Póngase la armadura del Señor, hermano. Póngase la armadura de Cristo Jesús, porque en su fuerza, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Él, podremos resistir. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, ni contra potestades, ni contra huestes espirituales que van por las regiones celestes, ni contra dominios, Señor. Tenemos lucha contra todo este tipo de cosas, Señor, en nuestra vida, pero tenemos más poder en Cristo Jesús para que nos ayude y nos fortalezca, Padre bendito de la gloria. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, bendíganos, Señor, para poder luchar contra toda acechanza del maligno. Gracias, Señor.